Hoy se cumplen 2 semanas de la decisión del gobierno de suspender por 30 días las exportaciones de carne. Sí, a pesar de esto, faltan todavía 15 días más. Desde FADA han anunciado que se ha perdido en estas 2 semanas 120 millones de dólares que se hubiesen ingresado por la carne, por la venta de carne. Y desde las confederaciones rurales argentinas, desde CRA, han tuiteado también en las últimas horas esta imagen de Liniers vacío. Los pasillos del mercado de Liniers. Hoy también ingresaron 0 animales. Seguimos nuestra lucha y decimos no al cierre de exportaciones, esta medida que seguiría hasta el miércoles, pero desde los productores han dicho que si no mejora la situación, van a profundizar las protestas si no se abren las exportaciones de carne. Bueno, este es el panorama de este momento de nuestra realidad argentina con respecto a esta medida del gobierno. Vamos a conversar con Juan Pablo Carnaz, que es secretario general de CRA. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Nuevamente te invitamos acá a Televideo Federal. Un gusto. Gracias por convocarme. Sí, como siempre, es un gusto escucharte. Es interesante también escuchar la voz de los productores y a través tuyo lo vamos a hacer. Complicada la situación, ¿no? Sí, por supuesto. Lamentablemente no ha habido ningún diálogo que supere esta situación. Y yo trataría de darle un enfoque, digamos, más amplio en el sentido de que, esta es una protesta de los productores, es visibilizar un problema y un error grave que está cometiendo el área de economía y el gobierno en este caso, y pensar en tomar lo que tú has dicho, o sea, los dólares que se pierden por ingresos que tanto necesita el país. Entonces yo te diría que es un problema sectorial, obviamente, pero también es un problema macro, o sea, es un problema macroeconómico en un país que tiene tantos problemas, que acaba de tener que correr y pedir 2 meses más para solucionar la deuda con el Club de París, sí. Mientras tanto que renegocie con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente un país sin crédito no se puede dar el lujo de perder divisas genuinas que produce el sector agropecuario, que es el único que realmente produce las divisas que tanto necesita el país. Entonces, ahí es donde uno dice realmente cuál es el sentido de tomar esto, porque hoy, digamos, tenemos la carne más barata de la región. No comparo con Alemania, con Francia o con cualquiera de ellos, sino que acá a la vuelta en el barrio, digamos, Chile, Uruguay, Brasil, etcétera, están todos los otros países ocupando ya nuestros lugares por los contratos que estamos incumpliendo, de venta de carne, de exportación de carne. Hay exportaciones, o sea, Hacienda que estaba lista para ser exportada, que no puede ser exportada. Entonces, en esos términos, digamos, uno piensa que no es la medida adecuada. O sea, yo soy un tipo muy prudente, trato de buscarle la vuelta y de entender por qué se toman este tipo de medidas, pero realmente no se comprende en esta situación rápidamente esbozada contigo recién, ¿no? Juan Pablo, uno de los objetivos de esta medida del gobierno era fomentar el mercado interno. ¿Qué ha pasado? Porque, además de esta protesta de los productores, o sea que no ha sido para nada favorable, por lo tanto, por lo que el gobierno tenía como objetivo, en estos 15 días por lo menos. Sí, vas contramano, o sea, ellos por ahora cerraron por 30 días, pero no sabes lo que va a pasar. La gente después tiene miedo que aparte cierren otros productos. Entonces, en estos términos, realmente, no se sabe para dónde van a ir y en definitiva si va a haber alguna solución. Y a la pregunta concreta que tú me haces, este tipo de medidas desincentivan producción. Vos la única forma que tienes de bajar precios es producir mucho. Y obviamente la gente, el productor en general, estas medidas más bien asustan, que no son proactivas a la producción. Entonces yo creo que se consiguen efectos contrarios y ya lo vivimos. Ya hace varios años
perdimos más de 10 millones de cabezas por este tipo de medidas. Y si tú tomas las mismas, o sea, las mismas medidas, la solución va a ser igual, o sea, no va a pasar lo que el gobierno creo que está pretendiendo que pase, ¿no? Bueno, ahí veíamos la imagen de Liniers totalmente vacío, esta medida de protesta de los ganaderos, que como vos decías podrían sumarse también otros productores. Es hasta el miércoles, pero han dicho que si no se levanta esta medida del gobierno, continuaría la protesta. No, o sea, a ver, acá hay que parar el miércoles, no creo que, bueno, acá hay reuniones permanentemente, todo el mundo habla, todo el mundo pide, pero digamos el acatamiento que vos has mostrado es total, porque se ha paralizado totalmente la comercialización desde el comienzo del paro. Sí. Pero el tema es que, a ver, hay que volver a abastecer un poco la gente, y aparte también los productores necesitan pagar cuentas, y para pagar cuentas hay que vender algo, claro, ¿no es cierto? Así que no creo que de ninguna manera sigamos con el paro después de estos días, y después serán analizando medidas y ojalá aparezca algún diálogo y alguna solución para este problema, ¿no? Ojalá. Vos nos decías, hasta el momento no hubo ninguna respuesta, ninguna persona que haya dicho, bueno, nos juntamos a charlar. Nada. Correcto. O sea, las 4 entidades no ha habido diálogos tendientes a solucionar el problema. Claro. Pero, como te decía, es un problema de base equivocado para el país y nuestro futuro. Y eso es lo que tratamos de visibilizar. Juan Pablo, un placer charlar con vos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, muy amables.